Muy buenos días. Muy bien. Muy bien. Yo, lo que pasa es que como esta tiene cámara, me la facilito y luego se cambia. Sí, porque yo tengo razón. Ah, bueno, si me la pone justo. Para que yo la cuando yo deje que volver a su cuenta. Buen día. Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias por asistir a este taller que va dirigido sobre todo al taller de diseño de arquitectura. Vamos a iniciar este ciclo de charlas, por decirlo así, que va dirigido a todo grupo. En este momento vamos a iniciar unas láminas muy sencillas, pero básicamente para informarles sobre la actividad correspondiente al concepto generador como una herramienta de diseño. Vamos a iniciar nuestra taller. Bueno, cuando nosotros estamos planteando un problema de diseño, lo más importante es comprender que el problema del diseño voy a iniciar para el problema de diseño va a ser básicamente nuestro gran, yo diría que es el primer gran tropiezo, más duro en el momento de diseñar, no importa el taller, del primer taller hasta la misma tesis. Cuando tú vas a comenzar a diseñar, lo primero es de dónde, por dónde voy a comenzar. Yo creo que el primer gran temor que tenemos todos los artistas, arquitectos, todos los que trabajamos con diseño, en la que el diseño es, ¿y ahora qué hago? Ver la hoja en blanco o ver la pantalla del computador en blanco y por dónde comienzo. Bueno, vamos a trabajar sobre el concepto generador como un elemento, como el elemento que nos va a permitir diseñar cualquier problema de diseño que nosotros se nos presente, siempre sabemos que es una gran necesidad. Entonces, cuando voy a diseñar, mi gran problema va a ser ahora es cómo voy a abordar la temática. Mi proyecto de diseño, como les comenté, lo primordial es esos elementos en blanco y ahora qué voy a hacer. ¿Cómo voy a iniciar? ¿De dónde voy a partir? ¿Qué debo yo hacer? Entonces, el concepto generador en este momento va a ser el punto de partida a través del cual nosotros vamos a generar la solución al proceso de diseño. O sea, cómo se va a plantear, qué es lo que nosotros pensamos realizar.
Y vamos a observar que la solución en el proceso de diseño se plantea siempre a partir de una primera idea real, que va a ser modificable, es algo que tenemos que entender a priori. Es una idea que va a ser modificable, pero lo que no vamos a modificar son los principios básicos de nuestra idea. Entonces, cuando nosotros tenemos el análisis de sitio por un lado, que implementamos como una herramienta para investigar, para analizar o diagnosticar en parte las condiciones morfológicas, morfoestéticas, tecnológicas que posee nuestro sector, porque debemos responder a ese sector con nuestra propuesta. Porque en primer sentido, sobre todo quienes están realizando la tesis se van a dar cuenta que cuando ustedes se plantean qué voy a hacer yo con el proyecto, porque a veces que voy a generar un hospital, quiero diseñar un hospital, ustedes tienen esa idea, pero ahora a partir de qué voy a hacer el hospital. Pues el concepto generador nosotros siempre indicamos que va a ser esa idea que te va a permitir como que encender, así como está en la imagen, esa chispa que te va a dar todas esas pautas para que tú comiences a diseñar. Entonces, lo peor que nos podemos enfrentar como proyectistas es a no tener la mínima idea de cómo voy a comenzar. Porque muchos de ustedes a veces nos han indicado, profe, es que yo sé lo que es un concepto generador. Perfecto. Profe, pero no sé cómo voy a implementar. Vamos a hablar sobre eso como tips, que a lo largo de esta experiencia como docente, he observado que ustedes de una u otra manera ya manejan lo que es el tema. Ok, voy a hacer un hospital, un hotel, una escuela, el tema, la temática. Por eso recuerdo que como proyecto de diseño, la temática está inmersa en ustedes. La temática hay dominio, porque ustedes tienen ese saber hacer que durante la carrera nosotros les estamos impartiendo. Pero el problema es, tengo que cumplir, recuerden, el caso de los tesistas, esa justificación del problema a nivel social, técnico y arquitectónico. Y vamos a hablar de esa arquitectónica. ¿Okay? Entonces, yo tengo el concepto de diseño. El concepto de diseño para mí va a ser como esa idea principal que yo debo respetar. La debo respetar en primer lugar. La debo tomar. No es que, bueno, comencé haciendo mi concepto generador y luego lo cambié. No tiene sentido, porque si tú iniciaste con el concepto generador, debes partir y finalizar con él. Y además, reto para ti. Entonces, por ejemplo, puede ser un referente arquitectónico, una imagen de una edificación basada en un antecedente, cualquier imagen que ustedes tienen. ¿Cómo puede ser también, cuando hablamos de una imagen verbal, puede ser visual o gráfica o verbal? Cuando decimos verbal, por ejemplo, cuando digo profesor, en una entrevista, profesora, ¿qué le parece si yo trabajo el concepto generador de la célula? Oye, me parece interesante para un hospital, chévere, es vinculante, está súper involucrado. Entonces, ustedes tienen diferentes maneras de trabajar. Lo primero que algo es que tú debes estar claro qué es lo que tú quieres hacer. Esa es la razón que nosotros le mandamos a estudiar la temática, llamándose como temática el tema a desarrollar dentro de la propuesta arquitectónica. Un primer semestre que está haciendo un espacio hito, un segundo semestre que está haciendo plaza, un tercer semestre que está haciendo conjunto residencial y urbanismo. Las diferentes temas de tesis, de hospital, tenemos centros agroturísticos, en fin, es muy variado. Pero todos y cada uno de ustedes, lo que deben primero resolver es el elemento que ustedes van a trabajar, que va a constituir ese fundamento de tu propuesta o diseño. Puede ser tu criterio de pensamiento, puede ser un objeto, puede ser una palabra, como les dije, la imagen visual o gráfica. Me puedo basar, por ejemplo, quienes están trabajando en el cubismo se pueden basar en una imagen de Pablo Picasso, un cuadro de Pablo Picasso, que es cubista, y de allí tú partes para hacer tu propuesta. ¿Okay? El que está trabajando con arte cinético puede tomar como partida, como idea matriz, idea base, la imagen de una imagen de Carlos Cruz Díaz. Y eso es lo que ustedes, sin darse cuenta, lo han realizado en el momento que se les indica a ustedes que estudien el concepto generador. Eso es lo que es la idea. ¿Ok? Entonces, esa primera idea que nos va a acercar a cómo desarrollar el edificio tiene que ver con esa filosofía del diseño del proyectista, de eso vamos a hablar hoy, y sobre todo ese punto de vista. Porque nosotros
cuando estamos enfrentando un problema, lo primero que tenemos que hacer es alimentar de imágenes, que es lo que llamamos los antecedentes para el primer semestre, que están comenzando en este nivel. Pero a los tesistas, es muy claro cuando les digo a los que están haciendo el 10º semestre, busca imágenes que te ayuden. Y yo creo que esas imágenes son el disparador de esa chispa donde tú comienzas a hacer algunas cosas. Hace 2 días, alguien de trabajo de grado me comentó, es que yo sé lo que es el concepto generador, no sé por dónde comenzar. Vamos a hablar hoy sobre ese, por dónde comenzar. Lo primero que tengo que tener claro es qué voy a usar como mi concepto de diseño. Dentro de esa fase contextual que nosotros trabajamos en el proceso de diseño. Lo puedo tomar de 2 maneras, como imagen visual o gráfica, ya me di algunos ejemplos, y como imagen verbal. Cuando digo como imagen verbal, por ejemplo, la simbología o la señalética de una imagen. Estoy haciendo un hospital y voy a tomar las líneas que simulan una pantalla del hospital. O como les acabo de explicar, puedo tomar el símbolo, por ejemplo, del virus del coronavirus. ¿Comprenden? O sea, ustedes van a partir no solamente de esa imagen, sino que van a partir de ese concepto preconcebido que cada uno de nosotros tiene como el coronavirus, por ejemplo. Entonces, estudiamos la imagen del coronavirus y lo empezamos a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? No importa si tú lo comienzas a hacer con imagen visual y gráfica. Por cierto, podemos sumarlo. De hecho, deberíamos trabajar con la imagen verbal y la imagen visual unida de la mano. Y en el caso de la imagen verbal, lo importante va a ser ese valor que le vamos a dar a esa imagen o esa reflexión que estamos aportando. Entonces, imagínate, estoy haciendo un hospital y tomo la figura, la imagen del coronavirus y lo quiero trasladar a mi propuesta de diseño. Y ahí comienzan ustedes, que no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Es que no tengo idea. Bueno, esta idea o este concepto yo lo puedo manejar, fíjense, a través de varios parámetros. Que yo les comenté, como imagen o como imagen verbal. Y puedo unir, la idea es unir los dos ejemplos. Un ejemplo, yo podría crear, seguimos con el ejemplo que estamos comentando del hospital. Un hospital, y me voy a basar en, ya todos conocemos la imagen del famoso coronavirus. Bueno, esa imagen del coronavirus, entonces tú me dirás, pero profesora, imagínense un hospital circular. Sí, es algo problemático un hospital circular. Pero no solamente lo tienes que trasladar al aspecto formal. En el caso de un tesista, por ejemplo, lo puedo hacer en el urbanismo, ¿cierto? Yo tomo el concepto de la imagen del coronavirus y con eso trabajo el urbanismo. Y dentro, el coronavirus es un círculo. Dentro de ese círculo voy a colocar todo lo que es mi edificación hospitalaria. Pueden ser 2 rectangulares, 4, 3, lo que ustedes planteen. Están ubicadas, inmersas dentro de eso. Fíjense, empiezo a enlazar mi diseño con ello. Y el coronavirus, primero es, recuerden que estamos trabajando con un elemento no solamente que ha impactado nuestra vida de una buena manera, como ustedes lo quieran ver, sino que tal vez está muy a la cabeza, pues, como tema de discusión, como tema de charlas, como cualquier tipo de tema. Imagínate que tú dices, bueno, yo voy a tomarlo para mi hospital. Y así con cualquier tema que ustedes desean tomar. Lo que les quiero decir es que en esta fase, lo más fácil, y me van a disculpar lo que voy a decir, va a ser tomar mi concepto de forma formal, ubicarlo de la forma, dirigido a la forma. Entonces lo que yo a veces le comento, chava, un ejemplo, es que yo tomo el girasol, ¿vale? Una forma de naturaleza muy linda y preciosa como la naturaleza. Ahora me pregunta, ¿qué vas a tomar del girasol? No es que lo voy a copiar fiel exacta. La naturaleza es perfecta, ¿para qué lo vas a copiar fiel exacta? Tú tienes que traer elementos, yo le digo eso, descomposición de los elementos y trasladarlo a mi diseño. Vamos a descomponer un girasol que es sencillo, el color amarillo. Quiere decir que mi propuesta de diseño puede ir dentro de la gama de amarillo que estoy cumpliendo, me estoy apegando a mi concepto generador. Yo lo que quiero decir a ustedes que el concepto generador muchas veces ustedes como estudiantes, incluso nosotros, muchos arquitectos conozco que sucede, lo toman de forma tácita, es decir, simplemente me voy a la forma. No, tú tienes que hacer un estudio, para eso haces análisis semiótico,
del girasol. Y tú vienes y tú dices, bueno, el girasol tiene estas características, es una organización radial. Desde el momento que tú diseñas una organización radial, te estás de una u otra manera pareciendo a tu concepto generador, lo estás tomando como idea base. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes comprendan que la idea original o fundamental, que esa idea real, primero es corregible. Cuando yo digo corregible, es que tú empiezas, como yo dije, a descomponer, porque tú tomas el girasol y lo descompones en su parte. Tú dices, bueno, la forma es circular, tiene unos pétalos, tiene un centro, tiene tal color, tiene estas características de textura, y tú empiezas como ese rompecabezas, por eso una descomposición, armarla luego y lo vas a implementar en tu propuesta. ¿De qué manera? Bueno, cuando yo inicio la forma, obviamente, si yo estoy trabajando con girasol, tengo que trabajar con una forma radial, de tipo radial. Si tú me dices que estás trabajando un girasol, de cuya forma, si tú te pones a ver, si a simple vista, un girasol son dos círculos concéntricos, y te aparece un cuadrado. Yo digo, el girasol es un cuadrado. O sea, la forma sí debe acompañar el concepto, pero no tiene que ser tácitamente lo mismo. O sea, nunca pensemos que tengo que repetir la forma tal cual como es. Bueno, esto va dirigido en esta misma fase conceptual, sobre todo a los que están en los semestres superiores. Por ejemplo, ¿cómo hago yo que en esta fase conceptual las normas de accesibilidad, por ejemplo, las ordenanzas de zonificación, las ordenanzas de calidad térmica, en fin, toda esa cantidad de limitantes que tiene mi proyecto, ¿cómo yo voy a hacer que eso de una u otra manera encaje o tenga razón de ser en mi propuesta de nivel, a nivel conceptual, de mi concepto generador? Bueno, volvemos con el tema del girasol. Imagínate que estamos haciendo el girasol. Y el girasol yo lo puedo compartir para primer y segundo semestre, por ejemplo, como un gran mirador. Y entonces, las normas, ahí entran las normativas, yo puedo hacer, en vez de un ascensor, una gran rampa helicoidal, siguiendo la forma, curva, girasol, una gran rampa helicoidal como acceso a lo que yo llamo mi girasol, que en la parte externa puede ser unos grandes elementos a niveles de cubierta que me están facilitando esa actividad que es la de mirador. ¿Me están comprendiendo? Entonces, lo importante es ir de una u otra manera engranando todos esos elementos cuando ustedes van a dar sentido al concepto dentro de su propuesta. Toma una forma natural. Bueno, yo tomé la forma natural, su color, su textura. Están siguiendo las pautas del concepto generador. Entonces, yo lo que quiero invitarlos es primero que no vean el concepto generador como algo alarmante, como algo limitante, porque realmente el consejo que les doy a ustedes es todo lo que trabajamos en el área del diseño. De una u otra manera, estamos enlazados con todo esto que es referente a idearnos, a dar esa chispa para crear propuestas. Busca un diseñador de moda, un diseñador gráfico, entonces te va a indicar cómo, no a partir de una imagen o a partir de un color o a partir de una idea que tuvo, él desarrolló famosas o grandes propuestas publicitarias conocidas en la actualidad. Todos nosotros conocemos marcas y esas marcas, yo les invito a que busquen un poco la información y se van a dar cuenta en el diseño publicitario que tuvo esa marca y en partes de ideas. Entonces, eso es el concepto generador, es eso, es esa idea que yo voy a tomar de una u otra manera para crear mis propios límites determinantes del diseño, o sea, son mis premisas del diseño que tienen que ir vinculadas a mi concepto generador. Lo que hablé, por ejemplo, cuando digo que la persona que está haciendo un hospital, una tesis, por ejemplo, y toma nada menos y nada más que el elemento el elemento de la célula o el virus, y él toma esos elementos y de una u otra manera se comienza a determinar la forma, bueno, puso la forma del urbanismo, textura, color, imagínense, es que tiene una especie de elemento como ventosa, la célula del COVID, y esas ventosas pueden ser luego una cubierta que tiene mi
pasarela o mi hospital para pasar de un edificio a otro, y de esa manera lo estoy representando. O sea, yo comienzo a darle sentido a mi diseño con elementos que yo voy a trasladar. Por eso yo les digo a ustedes, cuando hacen el análisis, decompongan. Eso es el análisis, decomponer algo en su parte, para luego ubicar qué de esos elementos yo puedo emplear en mi proyecto. ¿Okay? Entonces, lo importante de todo aquí, en primer lugar, es comprender que el concepto generador no es algo que nosotros le estamos impartiendo como algo obligado, no, es una ayuda, porque imagínate, lo digo por los que citan, ya yo sé, voy a hacer el tema, ya buscar el tema, usted está arrancando un semestre, ok, voy a hacer un centro, un aula magna, por ejemplo, para la institución, el aula magna para la institución, perfecto. ¿Y por dónde parto, profesora? Eso son preguntas. Desde el primer semestre hasta la tesis es normal. Profesor, ¿y cómo comienzo? ¿Y dónde voy a partir? Bueno, lo mejor es tener, primero investigar. Ustedes, todo profesional tiene que tener esa parte investigativa, saber qué es lo que va a hacer, es el saber. Y luego, ¿cómo lo voy a hacer? Es la práctica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, a través de conceptos generadores que me van a dar ideas, que más adelante vamos a llamar premisas de diseño, que tienen que ver con qué voy a hacer a nivel formal, qué voy a hacer a nivel personal, qué voy a hacer a nivel espacial, qué es lo que deseo yo hacer. Y el concepto generador te puede dar esas ideas. Esa es la razón que se les indica hacer el análisis semiótico a nivel pragmático, semántico y sintáctico, que te va a dar esas ideas. De allí saldrán sus premisas de diseño. ¿Entendido? Tal vez el primer semestre ahorita solamente comprende que tiene que tener un concepto generador y que ese concepto generador tiene que analizarlo. Porque a partir de allí, y yo creo que ya muchos estarán diciendo, oye, es verdad, la profesora nos puso esta actividad, y es cierto, pues sí, allí te va a dar mucha información. Y lo constato con los estudiantes de tesis, cuando me dicen, profesora, mire, es que usted sabe, tomé la mantarraya, tomé parque de forma natural, y estudié esto, y esto lo voy a representar así, esto. A mí, de verdad que eso me enorgullece, primero porque digo, el chico comprendió la labor, ha comprendido que hacer un proyecto no es copiar algo simplemente por copiarlo así exacto, no, es reinterpretarlo, ¿ok? Es reinterpretar qué es lo que yo quiero hacer y luego buscar la manera de cómo lo voy a hacer. Están los sistemas constructivos, están los materiales y el aspecto formal. Obviamente ustedes la comienzan a y reinterpretar de diferentes maneras. Usted me dice que yo voy a usar unos techos, por ejemplo, unas cubiertas, algo así que me permita que pase el viento, tensoestructura. Perfecto. ¿Qué hago con esa tensoestructura, profesora? ¿La voy a poner como yo quiera? No. También tengo que buscar allí una secuencia lógica, un orden. ¿Y quién te lo va a dar? Partiendo de esa idea principal. Imagínense que todos, creo que todos conocemos el famoso cubo mágico, ¿cierto? El cubo mágico, que son 6 caras con diferentes colores. La idea del juego es llevar a completar todas las caras en los colores. Esa es la idea. Bueno, con ese cubo hay personas que han hecho proyectos. ¿Por qué? Porque ese cubo, la manera como usted hace las diferentes formas de solucionar para lograr que los colores coincidan, una persona cuando vio eso, inmediatamente tomó la idea y generó de allí un edificio. Los famosos edificios que son como torneados, que giran, que parece que giran en su propio eje. Pues de allí tomó la idea la persona, del cubo mágico famoso. Fíjense cómo algo como un juego le pudo dar a una persona idear para crear un edificio que pareciera que está girando en su propio eje, como torsión. Bueno, esa es la idea. Bueno, cuando una vez le preguntaron a Frangieri, sí, sobre el Museo Guggenheim de Bilbao, en España, él comentó, primero, porque usó el material metálico, porque era algo que le llamó mucho la atención cuando fue a España, fue el sol. Obviamente recuerden que el Sol, dependiendo de la ubicación geográfica, tiene una característica muy relevante. Entonces él le llamó tanto la atención del Sol allí, que él observó que el Sol durante todo el año tenía una excelente proyección sobre ese espacio y creó una de las maravillas, una joya arquitectónica conocida hoy día.
Vamos entonces, por ejemplo, Frank Lloyd Wright, cuando creó su Museo Guggenheim en Nueva York, estoy hablando de muchos años de diferencia, en la década de los 40, él lo basó en una ciudad que era eminentemente ortogonal. La ciudad de Nueva York, el centro, lo que es Manhattan, es eminentemente ortogonal. Son las tramas, las cuadrículas de las calles y los edificios rectangulares completamente. Ubiquémonos en 1940. Cuando él creó un museo, que quiso hacerlo en contraposición a otro museo que ya existía, que era el Museo Natural de Historia, que estaba en unas casas cuadras. Yo creo que él solamente con la forma quiso ser diferente. Y con eso inició nada menos nada más que la arquitectura orgánica. El padre de la arquitectura orgánica es el señor Frank Lloyd Wright con su obra El Museo Guggenheim de Nueva York. Inmediatamente marcó un hito. Y ese es un edificio que aún hoy es un hito, porque cuando tú tienes una cuadrícula perfecta y tienes un edificio circular, quiso marcar con la imagen visual el primer cambio y lo logró. Y quedó en la posterioridad como unas edificaciones únicas en su estilo. Lo otro que él creó es que ¿qué decía la gente para ir a un museo? Muy aburrido. La mayoría de la gente iba al primer y segundo piso. Perdón, planta baja y primer piso. Y entonces te estoy hablando de un museo que tiene 4 pisos, el cuarto piso no llegaba a nadie. ¿Y qué hizo él? Le colocó rampa. Una rampa. El edificio en sí, internamente son unas rampas. Tú dando vuelta, vuelta. Lo digo porque personalmente lo visité y tú no te das cuenta. Tú visitas todo. El edificio te atrapa. ¿Por qué te atrapa? Porque como tú no ves la limitante de una escalera, y vamos a estar claros, las escaleras son limitantes sobre todo con la edad, porque eso de estar subiendo escaleras no es fácil. Pero imagínate que entonces él ideó una manera que y sigue siendo uno de los edificios más visitados. ¿Por qué? Porque es el hecho de ir dando de forma muy sinuosa, muy leve, porque no tiene escalera, simplemente, por supuesto, un ascensor y edificio, escalera alrededor. Tú vas caminando y tienes a un lado un espacio central que tiene conexión con el resto de lo que está sucediendo. Y cuando tú ibas a tu izquierda, empiezas a ver las diferentes exposiciones. Me llamaba algo la atención, iba, lo veía y regresaba y seguía con el camino. O sea, era tan natural hacer eso que se convirtió en un hito en cuanto a edificaciones de ese tipo como museo. Para el momento que usted vaya a diseñar un área expositiva, lo más aburrido en un área expositiva es subir escaleras. Vamos a estar claros. Es aburridísimo. Pero qué bueno si te lo hacen subir en algo primero llamativo, y no es cansón como una escalera, la rampa, y lo otro que tiene a su alrededor es que te va entreteniendo. Cuando te estás entreteniendo, tú no te das cuenta y haces todo el recorrido. ¿Qué quiere decirle con esto a ustedes? Que tenemos que buscar que nuestros diseños atrapen a nuestro usuario. Y el primer usuario, recuerde que es usted es el que está diseñando. Entonces, atraparlo, hacer que la persona se sienta cómoda, se sienta plácida en ese espacio, y qué mejor si yo pongo todo a favor. Así que esa última lámina donde hablamos de accesibilidad, donde hablábamos de la normativa, hablamos de todo esto, yo sé que para ustedes a veces como que, cónchale profesora, pero, porque me lo han dicho, y es obligado. Ajá, ¿y cómo llegas a un segundo nivel? Por ascensor y cuando no hay electricidad. Y cuando hay que subir cosas, no todo se puede subir por ascensor. ¿Cómo haces tú? Entonces, yo pienso que lo primero es entender, cuando hablamos de esa accesibilidad, es incluir a todos en nuestra propuesta de diseño. Si algo tiene el arte, es que el arte es de inclusión. El arte va dirigido a todo el mundo. Y el arte es una forma de sensibilizar al ser humano. ¿Y qué sentido, o qué maravilloso cuando Dios nos da la oportunidad de sensibilizar a través de nuestro diseño a nuestra comunidad, a nuestro país? Ahorita debemos tener ustedes como futuros profesionales, deben de internalizar que debemos crear ciudades más amigables con el ciudadano. Debemos hacer que nuestra ciudad, sobre todo una ciudad como Maracaibo, que es tan calurosa y cada día lo es, qué bueno sería tener calles con muchos árboles que nos permitan caminar, trasladarnos de un lugar a otro, sin tener nosotros, de una u otra manera, que perder el apego, la identidad a nuestra ciudad, pero con un poquito de conciencia. Es muy difícil cuando tú le dices a alguien, más en estos momentos que tenemos que caminar tanto, ¿por qué tú no caminas? ¿Quién camina para acá después de las 10 de la mañana? Sin protección. Pero qué bueno, si alguna vez hubiésemos pensado en tener una ciudad
con arboleda, ciudad verde, porque eso es lo que estamos perdiendo. El problema del calentamiento global es que en ese pos de la modernidad, de volver a una ciudad desarrollada, hemos olvidado que las áreas verdes y los espacios verdes son primordiales para cualquier ciudad, para sensibilizar al ser humano. Y lo estamos viviendo en este momento. Participantes, recuerden que cuando, por ejemplo, no hay electricidad, qué bueno tener un arbolito en casa, ¿cierto? Para pasar las 2, 3, 4 horas o lo que nos ha tocado de Santa Tía y tener un espacio para refrescarnos, porque baja la temperatura. Entonces ahí vienen los elementos bioclimáticos, vienen un montón de cosas. Desde el primer semestre queremos sensibilizarnos a ustedes que la arquitectura no es solamente edificar construcciones. La arquitectura es edificar espacios para el hombre y hacerlo amigable y hacer que esos espacios sean empleados por todos. Yo creo que ese es el mensaje general de todo arquitecto hoy día. Crear una arquitectura ahora es amigable con el ambiente, porque nosotros lo que tenemos que hacer no es desarrollar una ciudad y eliminamos media ciudad, como hemos hecho con la ciudad de Maracaibo. Y entonces nos hemos olvidado que requerimos espacios o áreas verdes. Esa es la razón que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Vereda del Lago, nos sentimos en otro espacio, en otro tiempo. Primero es el viento, es el lago, que lo estamos viendo allí, que nos da una percepción de un espacio plácido. Imagínate con sombra, con árboles que te cubren. Eso es algo que es la gloria de Dios, lo excelente, lo mejor que podemos tener. Entonces, como arquitecto, podemos ayudar al creador a tener espacios mucho más amigables con la naturaleza. Bueno, chicos, restan 6 minutos. Gracias por esta participación. Realmente la idea de este taller es concientizar lo importante que es el concepto generador como una herramienta para diseñar. Para que cuando ustedes se presenten en nuestra mesa de trabajo o en el computador, ¿y ahora qué voy a hacer? Es horrible. Cuando vemos eso en blanco, bueno, es la sensación más desastrosa que tiene cualquier proyectista, el no saber por dónde comenzar. Pues le doy ese datito, esos tips, el saber por dónde comenzar. Primero comienzo con esos bocetitos que yo he hecho previamente de mi investigación sobre mi concepto generador, sobre mi idea matriz, la idea base que yo voy a emplear para hacer una propuesta. Y de allí voy a tener esas determinantes del diseño sumadas a las limitantes que tiene mi contexto, que es análisis de sitio. Entonces, esas son información que yo voy sumando, que es mi información me genera análisis de sitio del sector, qué información tengo de mi concepto generador, y luego aquí comienzo a idear, y yo sé que comienzan esas ideas a aflorar, y lo sé porque este método que nosotros empleamos ha funcionado, y ha funcionado en casi 10 años, y ha dado excelentes resultados. Y ya estudiantes que hoy en día son profesionales nos lo indican que les ayudó mucho. Y todavía, profesora, sigo haciendo eso. Sigo haciendo el proceso. ¿Y cuál proceso? Idea, busco mi idea, hago mi análisis, determino, y de allí también premisa de diseño, mi determinante para el diseño, y de allí comienzo a diseñar. Y sé que de una u otra manera es muy productivo. Bueno, espero que les haya sido bien útil esta información. Vamos a tener este tipo de charla, de unos talleres muy cortos, de breve de tiempo, pero con esos tips muy para internalizar esa información y buscar de una u otra manera el tener información que me permita comprender que el diseño y la arquitectura tiene que ver mucho con mi actitud ante mi pensamiento, la reflexión y sobre todo, ¿qué es lo que yo deseo hacer? Que esa es como que la pregunta básica que siempre, cuando estábamos en presencial, siempre le comentaba, dime, ¿qué quieres hacer? Para ayudarte. Entonces, a veces, yo sé, esa confusión, cuando, profe, tienes razón, eso es importante, porque a veces es eso, tenemos la idea, pero no estamos claros sobre ella. O sea, aquí lo importante es que ustedes, desde el primer semestre, ya lo que están en tesis, ya terminando, es acostumbrarse, acostumbrar a nuestra mente a tener un esquema de cómo presentarse ante un problema. La necesidad del problema existe. Yo la voy a plantear con mi respuesta de obra arquitectónica. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Eso depende de cada uno de ustedes. No existe una fórmula mágica, eso es mentira. Nosotros lo que le estamos dando son un proceso. Un proceso que si tú lo sigues vas a llegar al final al resultado. Y si ha resultado es porque ya
varios estudiantes han pasado por esta casa de estudio y se han dado cuenta que sí. Claro, lo otro es personalizarlo. Ya cada uno de ustedes, ya Adiari, Andrea, Andreina, Lirimar, cada uno de ustedes va a comenzar a dar su aspecto personal, que es muy propio. Y eso va a ser como que la huella. Hay proyectos que uno dice, este proyecto es de fulanito, este proyecto es de tal. Porque ustedes tienen, sin saberlo, un toque personal que lo van a ir adiestrando a medida que están cursando en la carrera. Bueno, chicos, no me queda más que despedirme, que tengan un feliz día. Espero que la información sobre el concepto generador haya sido de bastante utilidad y sobre todo que comprendan que esto no es algo impositivo, no es algo que nosotros obligamos a ustedes a hacer. Estamos dando son las pautas, los elementos, para que cuando ustedes estén graduados, ya no hay ningún profesor a cual acudir, pero ya usted sabe, bueno, si me funcionó del primero al 10º, en la calle va a seguir funcionando cuando esté laborando. Entonces, es la idea. La idea es que cada uno de ustedes comience a internalizar qué es lo que va quedando de cada uno de estos aspectos. Y sin duda, es muy importante comprender que lo primero es nunca dejar su huellita o esa inquietud de investigar, siempre. Yo pienso que los retos están en la medida que nosotros nos enfrentemos a ellos. Y yo sé que ustedes son personas que son cumplidoras y el mejor ejemplo ha sido esta crisis. Pese a la crisis, continuamos con los estudios, aquí estamos, nos estamos enfrentando a una nueva comunicación, pero hemos continuado avanzando en este campo. Y los felicito porque han sido perseverantes y que bueno, sobre todo los que ya están en la tesis, la perseverancia es importante, importante. Así que bueno, feliz día, nos vemos en una próxima.